Primera a Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Esto es la palabra de Dios. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es la palabra de Dios. Cuando pensamos en la iglesia del Señor, puede que nos vengan a la mente varias ideas, pero una de ellas es que es uno de esos lugares en los que todo funciona por la inercia de lo espiritual. Y parece que por un momento olvidamos que una iglesia también es una reunión de personas que requiere de una organización, que requiere de una logística, que requiere de una estructura. Es decir, no cerramos los ojos y oramos y de repente todo sucede. Hay personas involucradas, hay un liderazgo y hay actividades y logísticas y recursos y cosas que se involucran en la dinámica de la iglesia. Pero como dije, a veces el ser parte de la iglesia y el sentarnos allí cada domingo hace que perdamos esa noción y nos concentramos solo en las actividades espirituales, las que consideramos espirituales que suceden alrededor del culto, como cantar, orar, leer la Biblia y predicar. Y una forma de ver esto es en la iglesia que nació después de la predicación de Pedro en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Con todo lo espectacular que rodeaba a ese cuerpo de creyentes que comenzaban a ser, pronto empezaron a aparecer problemas logísticos. Por ejemplo, en una predicación se convirtieron 3,000 personas y luego 2,000 personas se convirtieron. Es decir, estamos hablando que en una ciudad pequeña como Jerusalén habían 5,000 cristianos mínimo, sin contar los niños, y posiblemente era eso un número no redondeado. Es decir, 5,000 personas era una aproximación a la baja. El número se cree que podía tender a mucho más. Y por supuesto, con el número creciente empezaron también a surgir problemas y necesidades administrativas o cosas que requerían de una intervención, pero sobre todo de orden, de que las cosas pudieran hacerse de manera correcta, porque no solo de predicación vive el hombre. Es decir, la iglesia no solo se sustenta desde el púlpito, hay muchas otras cosas que están sucediendo y esta iglesia empezó a experimentarlo. Y una de esas necesidades, si ustedes lo recuerdan bien, fue la de tener personas con ciertas cualidades que pudieran ayudar en tareas logísticas con el fin de liberar a los apóstoles en esa época de tareas y de minuciosas y que pudieran dedicarse a la predicación y la oración, a guiar espiritualmente a la iglesia. Una de esas tareas era precisamente la repartición de la comida para las viudas que en ese momento se estaban empezando a añadir en la iglesia. Recordemos que para ese momento mucha gente que se estaba convirtiendo venían de trasfondo judío, pero también venían de trasfondo o de familia no judía. Y cuando empezaron a tener necesidades estas viudas y se repartían, parecía que había una desproporción y a las viudas judías se les daba más comida que a las viudas no judías, y eso empezó a generar ciertos roces y el peligro de que la iglesia pudiera dividirse entre judíos y gentiles. Es decir, un asunto administrativo puso en peligro la unidad de la iglesia naciente, iba a poner en peligro la existencia de la iglesia en el futuro. Es decir, se requería de una intervención, y es ahí donde ellos llaman a 7 hombres que se encargaran de la noble labor de repartir comida. Es decir, de administrar la mesa o de poner en orden la distribución. Recordemos que al igual que en esa época, Pablo está aquí también instruyendo a Timoteo o dándole instrucciones sobre cómo poner en orden la casa del Señor. No perdamos de vista el contexto. Estamos estudiando a Timoteo, pero Timoteo es una carta instructiva de Pablo para que él, su discípulo amado, Timoteo, cuando llegara a Éfeso, que era donde estaban estas iglesias, pudiera poner en orden ciertas cosas que no estaban funcionando correctamente. Entre ellas, los hombres no estaban cumpliendo con su rol, las mujeres no estaban cumpliendo con su rol dentro de la iglesia, la oración parece que no se estaba haciendo correctamente y al mismo tiempo los líderes parece que se habían desviado del camino de la verdad.
Entonces Pablo le dice, mira, escoge a líderes con estas características. Y si es todo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 3, en cuanto a la oración, que los hombres hagan esto, en cuanto a las mujeres, que las mujeres hagan esto. Y nótense el tono instructivo que Pablo le está dando a Timoteo, porque de nuevo la intención es pon en orden la casa, pon en orden la iglesia. Y uno de esos aspectos que debía también ponerse en orden era el establecer diáconos. Esto es, personas con la capacidad de ayudar a los líderes o a los pastores en la administración de la iglesia. Una vez establecidos esos requisitos para los pastores, era necesario que esos ayudantes o esas personas que iban a estar involucradas en las labores logísticas también cumplieran con ciertos requisitos. Como dije, a los que ejercen este rol o este llamado se les nombra como diáconos y su función es vital para el funcionamiento de la iglesia. Y este es el argumento que vamos a desarrollar, que parece que es el argumento también del autor en el pasaje. Los que colaboran en la administración de la iglesia deben ser dignos e irreprensibles y su trabajo tendrá gran recompensa. Los que colaboran en la administración de la iglesia también, al igual que los pastores, deben ser dignos e irreprensibles y su trabajo tendrá gran recompensa. Y vamos a seguir un bosquejo bien sencillo para estudiar este texto. Vamos a ver en primer lugar la dignidad del diaconado, es decir, qué es un diácono y qué hace un diácono. Luego veremos los requisitos del diaconado y en tercer lugar veremos la recompensa de los que sirven en el diaconado. Y eso es lo que una y otra vez lo digo, me encanta de la predicación expositiva, porque uno no se levanta un día como que, ay, voy a predicar sobre los diáconos, ¿cierto? Como que voy a enseñar sobre los diáconos en la iglesia. Pero el hecho de predicar consecutivamente nos lleva a estudiar temas que de otra manera no estudiaríamos. Y hemos llegado a este tema, que es un tema importante. Las iglesias deben tener diáconos, pero ¿cómo son esos diáconos? ¿Qué hacen esos diáconos? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Cuál es la recompensa que les espera? Bueno, es de eso lo que vamos a estar hablando en los minutos que nos restan. Veamos en primer lugar, ¿qué es un diácono? ¿Cuál es la dignidad del diaconado? ¿O en qué consiste eso de ser un diácono? De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, dice nuestro texto. Mírenlo ahí en el versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Y hay tres cosas importantes en ese primer versículo 8 que estamos leyendo ahí, en ese versículo 8. La expresión de la misma manera denota que al igual que los pastores, recuerden, él viene hablando de los pastores deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no haga canciones honestas, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, hospitalario, que tenga buen testimonio en la fe, que gobierne bien su casa, de buena reputación, no un neófito. Asimismo, los diáconos. Otra vez, ese asimismo conecta esos dos bloques de pensamiento. Pablo sigue dando instrucciones acerca de requisitos que son importantes para las personas que van a involucrarse en la administración de la iglesia. De la misma manera, los diáconos deben ser considerados a la luz de una dignidad. Es decir, no es algo que se toma a la ligera o algo superficial. Así como se es minucioso y se debe ser minucioso para escoger a un pastor, debe también establecerse el mismo grado de minuciosidad para escoger a las personas que van a estar auxiliando o trabajando al lado de los líderes o de los pastores en la administración de la iglesia. La segunda cosa que vemos en esa declaración es la palabra diácono. Asimismo, los diáconos. La palabra diácono significa así, simple y llanamente un servidor. Un diácono es traducido literalmente como un servidor o alguien que se encarga de tareas específicas no relacionadas con liderar o con predicar, sino con el aspecto administrativo o logístico u organizacional de la iglesia. Es decir, un servidor, una persona encargada de aspectos de servicio en la iglesia que no necesariamente son aspectos de liderazgo. Y la tercera cosa que vemos en esa primera frase es la palabra dignos. Asimismo, los diáconos deben ser dignos. Aunque algunos suelen ver el oficio diaconal con cierto desdén, ya como que es un servicio de menos categoría, la realidad es que ser un servidor es una labor digna. No es algo de menor nivel o de menor categoría. De hecho, es algo asociado directamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo, el diácono por excelencia, el que no vino para ser servido, sino para servir. Es decir, si nosotros tuviéramos que asociar la palabra diácono a una figura o a un nombre, ese nombre sería el de nuestro Señor Jesucristo, porque fue exactamente como Él definió la naturaleza de su servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ser un siervo.
Y de aquí podemos inferir algunas cosas más importantes. Es decir, de esa sola línea del versículo 8, asimismo los diáconos deben ser dignos, podemos inferir algunos aspectos prácticos. El primero de ellos, un diácono no es una función de liderazgo. Eso hay que dejarlo muy claro. Un diácono no es una función de liderazgo. No es un anciano, ni tampoco alguien que está a un paso antes de ser anciano. Es decir, no es un escalón antes de ser pastor. Es como decimos, mira, fulano tiene pinta de ser pastor, entonces vamos a llevarlo por el proceso. Primero que sea aguatero, después que sea diácono y después que sea entonces ayudante de pastor y después pastor. No es una instancia en el proceso. De hecho, no es una cosa que esté debajo en la escala administrativa de la iglesia. Si la iglesia tuviera un organigrama, no es que los pastores o los diáconos son una especie de categoría de ascenso en la que una persona que se conduce bien como diácono entonces puede ascender a ser un pastor. No, el oficio diaconal es un oficio al lado o para pastoral o para liderazgo, es decir, al lado del liderazgo, que se encarga de las funciones de servicio, como ya lo hemos reiterado. Y esto es importante porque en algunas congregaciones, a veces al no tener pluralidad de ancianos, ellos dicen, no, vamos a involucrar a los diáconos como si los diáconos fueran pastores. Y eso es un grave error, porque en realidad ya nosotros vimos que uno de los requisitos para que una persona sea pastor es que tiene que ser alguien apto para enseñar o con la capacidad de predicar. Así que no es algo que se requiere de un diácono, aunque uno puede encontrar sabiduría en muchos diáconos y puede encontrar a veces muchísimas, digamos, edificación, información útil para el liderazgo. Es importante siempre dejar claras las expectativas, que un diácono tenga claro que él no está en una función de liderazgo y que la iglesia también tenga clara que su función no es una función en el sentido estricto de liderar o de presidir la iglesia como si la tendrían los pastores. La otra cosa que podemos inferir es que la función de un diácono se empieza a ver, aunque todavía de manera incipiente, en Hechos 6, y ya lo mencionamos, cuando las viudas gentiles empezaron a ser desatendidas. Ahí empieza o nace lo que nosotros llamaríamos el protodiaconado, es decir, el diácono antes de que existieran los diáconos. Era como los arbores o los inicios de la función. Era la necesidad misma hizo que se creara esta categoría de servicio, y esa necesidad era poder atender cosas que no necesariamente tenían que estar en el control de los pastores. Es que solo imagínate, pongámonos en el pellejo de los apóstoles. De repente la iglesia se convierte en una iglesia de 5,000 personas casi literalmente de la noche a la mañana. Y entonces los que estaban encargados de la predicación de la palabra ahora tienen que atender, qué sé yo, las peleas entre los esposos. Ahora tienen que velar que el uno que le prestó plata al otro. Ahora tienen que velar que la comida, que la repartición, que cómo se administra la ofrenda, que dónde se guarda la plata, que mira que la llave donde guardaron la silla, que mira que entonces imagínate a los apóstoles todo el tiempo haciendo esta tarea. Por supuesto se iban a desgastar y se iban a dejar de ocupar de lo que era más importante. Y en algún momento ellos dicen, necesitamos personas que hagan eso para que nosotros nos dediquemos a la oración y a la predicación de la palabra. Los apóstoles tenían, imagínate, nada más y nada menos que la tarea, la labor de formular la doctrina cristiana, es decir, de sentar las bases de lo que sería la iglesia. Si ellos fallaban en eso o no dedicaban el tiempo suficiente a eso, la iglesia no iba a tener un buen fundamento y nosotros no estaríamos aquí reunidos. Tan importante era entonces poder tener personas que se ocuparan de ese trabajo. Así que en Hechos 6 ya nosotros empezamos a ver, como dije, digamos, los inicios del ministerio o del oficio diaconal, pero ese oficio se refina o se hace mucho más claro en 1 Timoteo. Es decir, ya se establece un protocolo, una formalidad y una manera o una ruta para poder escogerlos y para poder reconocerlos. Así que ya Hechos 6 nos provee algunas ideas de qué cosas son las que se espera que un diácono haga, y no solo en Hechos 6, sino que a menudo y a lo largo de toda la Biblia nosotros podemos recoger información que nos da más o menos un mapa, un bosquejo de cuáles son las tareas o los oficios de los que se ocupa un diácono. Por ejemplo, y esta lista no es exhaustiva, los diáconos se ocupan de labores administrativas, me refiero a asuntos de a veces papeleo, logísticos, legales, labores de tipo organizacional con relación al culto,
todo este tema de organizar que un culto se produzca, bueno, aquí pareciera sacar 2 parlantes y 2 televisores, pero detrás de eso hay un montón de cosas y de cables que a veces no funcionan y de cosas que tienen que sacarse precisamente para que en esto, que es una estructura bien sencilla de culto, por lo menos funcione. Esa silla donde usted está sentado, alguien la puso ahí, aunque usted no lo crea. O sea, el domingo pasado nosotros la quitamos y hoy estaban ahí. Eso es increíble. No cayeron del cielo. Alguien vino temprano, se sudó y las puso ahí. Entonces, todo este aspecto operativo requiere, y no solo lo que ustedes ven aquí, allá detrás están pasando cosas. Y hay cosas sucediendo antes de que el culto empiece. Y hay cosas que suceden después que el culto se empiece. Y hay cosas que suceden entre domingo y domingo mientras no hay culto. Y todas esas cosas requieren de apoyo y de trabajo. Y eso es lo que llamamos logística organizacional relacionada con el culto. También los diáconos se ocupan de la repartición de los elementos de la cena del Señor. Los diáconos son responsables de que todas las personas se encarguen o participen de la cena en la iglesia, que todos reciban la cena, prestar ayuda y misericordia y asistencia a hermanos que están en necesidad. También labores de visitación a personas que están enfermas o que por alguna razón no se están congregando, por alguna dificultad. En algunas ocasiones, cuando se hace necesario llevar la cena a estas personas que están enfermas porque no pueden venir a la iglesia por algún impedimento físico, pero son miembros de la iglesia, son los diáconos los encargados de ir y celebrar la cena del Señor con esa persona que está ahí postrada en la cama. Y es un acto también de amor y de servicio y de gracia. También los diáconos ayudan en el manejo financiero de la iglesia. Creo que veíamos en uno de los sermones pasados que no es apropiado que los pastores se encarguen. No es ni apropiado, ni recomendado, ni ético, ni de ninguna manera que los pastores se encarguen de la administración del dinero, ¿verdad? De hecho, no es algo que vemos en la Biblia, que Pablo sugiere que los pastores estén alejados lo más que se pueda del dinero de la iglesia. Pero alguien tiene que tomar el dinero del cofre, alguien tiene que contarlo, alguien tiene que consignarlo, alguien tiene que pagar los recibos, alguien tiene que pagar las cuentas. Y de ese trabajo se encargan personas fieles que, su labor es precisamente que esas cosas funcionen como deben funcionar. En general, también todo aquello que descargue a los pastores para que estos puedan dedicarse libremente a la predicación y a la dirección de la iglesia. También labores de mayordomía, de recursos, administración de aspectos locativos. Todas estas cosas son tareas diaconales modernas que no existían, por supuesto, para la época de los apóstoles. No tenían que cargar bafle, no tenían que conectar pantallas para proyección. Había un montón de cosas que ellos no hacían, que nosotros sí hacemos hoy y que muy seguramente cuando tengamos otra estructura tengamos que hacer más, y en la medida en que la iglesia crezca van a ir surgiendo más y más necesidades y más áreas de servicio en las que se requiere de personas que tengan la capacidad y la competencia para trabajar en ellas. En general, la función de un diácono es esencial para una iglesia local porque no solo ayuda en la labor de administrar, sino que comunica una actitud de servicio que es característica del evangelio. Los diáconos al mismo tiempo, otra vez, están comunicando una actitud de servicio. Un diácono fiel es un modelo de servicio para una iglesia y eso lo hace una labor dignísima. Al igual que los pastores, los diáconos son un don para la iglesia, un regalo. El Espíritu Santo nos da diáconos como regalos y debemos orar activamente por ello. Así que, habiendo visto estos aspectos generales de la labor diaconal, veamos ahora cuáles son los requisitos que se demandan en la Escritura para los que anhelan este servicio. Ya vimos nuestra primera línea, ¿verdad? En el versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Y ahora veamos esta lista de requisitos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Mire lo que dice el versículo, la parte B del versículo 8 y hasta el versículo 12. Deben ser de una palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, y que también estos sean sometidos a prueba primero. Si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. También el versículo 11 dice: de igual manera,
las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. No se necesita ser muy perspicaz para notar que la intención de Pablo fue mostrar que los requisitos de los diáconos en esencia son los mismos que los requisitos para ser un pastor. Es decir, no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Si ustedes ven ahí como características que se repiten, y esa es la razón por la que nosotros no nos vamos a quedar aquí otra vez repitiendo los requisitos que ya estudiamos casi que minuciosamente en semanas anteriores. Pero con excepción de que los diáconos no tienen que ser personas aptas para enseñar. Es decir, no se espera que los diáconos sean predicadores en la iglesia o aptos para enseñar. Pudiéramos decir que los diáconos son personas maduras en la fe con una evidente y marcada vocación de servicio. ¿Qué es un diácono? Una persona madura en la fe para una iglesia con una evidente vocación de servicio. Bueno, voy a agregar la otra palabra, con una evidente y marcada vocación de servicio. Miren algunos de esos requisitos. Dice el texto, deben ser de una sola palabra. Esto es, no deben ser personas con doblez o que no tengan integridad, que digan una cosa ahora y otra después. Eso no los haría confiables para la labor de administrar los recursos de la iglesia o de administrar las actividades de la iglesia. Deben ser personas honorables en el uso de su palabra, que cuando dicen sí es sí, que cuando dicen no es no, que cuando dicen una hora es esa hora, que cuando dicen algo, eso se cumple de esa manera. Es decir, que son personas confiables en cuanto a lo que dicen o íntegras. No deben ser tampoco personas dadas al mucho vino. Al igual que lo explicamos con los pastores, eso se extiende a que debe ser una persona con autocontrol. Imagínate un diácono encargado de repartir la cena que se toma el vino de la cena para repartirlo alegre y con gozo. O al que le encargan la labor de repartir equitativamente en la cena de fin de año de la iglesia, y él está que a cada plato le muerde un pedazo porque no me aguanto, esto está muy rico. Entonces tiene el pastel de celebración un hueco porque el diácono no se aguantó. Entonces deben ser personas que tienen autocontrol. En efecto, una persona que no puede controlar sus impulsos difícilmente podrá ser alguien con capacidad de administrar con fidelidad. Y esto es algo que no solo aplica para los diáconos, creo que aplica para cualquier área de administración. Controlar nuestros apetitos, vimos eso ya hace 2 semanas, es una virtud fundamental para el ejercicio de cualquier forma de liderazgo. También se dice que no debe ser amante de ganancias deshonestas, y eso parece obvio. Es decir, tiene que ser alguien que pueda resistir la tentación de llevar el cofre y contar el dinero y no guardar en el bolsillo de la izquierda. Ustedes se acuerdan quién era así, ¿verdad? Hubo una persona en la Biblia al que le encargaron la contabilidad. Y Juan, que vivía pendiente de todo, se lo pilló, que él llevaba la alforja, pero pasaba de un bolsillo para otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era ese? El mismo que terminó vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Porque no se trata de cuánto se roba. Se trata de lo corrompida que debe estar el alma para poder llegar a eso. Y que al final quien se roba 100, como nos decían las abuelitas, ¿de dónde trajo usted eso? Hágame un favor y llévelo a donde lo encontró. Porque el que se coge algo pequeño, se está dando la cuota inicial para algo realmente grande y grave en el futuro. Entonces deben ser personas que tienen una relación sana con el dinero. No sea que un día no tenga para pagar, qué sé yo, la cuota de un crédito y la entrada fue jugosa en la iglesia y contó menos de lo que debía. Señor, préstame que yo después te pago. Entonces debe ser alguien que no sea caracterizado por una mala relación con el dinero, no un amante de ganancias deshonestas. Y esto, por supuesto, es vital, importantísimo. También se nos dice que deben ser personas que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, que no tienen secretos, sino que sus vidas son abiertas para ser escrutadas.
que no es una persona que tiene como una vida misteriosa, que nadie conoce cómo vive, que es una vida secreta, como que todo el mundo lo ve sonriente, pero todo el mundo sospecha que hay algo que no nos ha contado. Debe ser una persona transparente, esa es la idea. Alguien a quien puedes fácilmente acceder incluso a detalles de su vida, por lo menos los que están dentro del margen del conocimiento público. Entonces debe ser alguien que sirve con limpia conciencia. Como decía Pablo, yo no tengo nada que ocultar, sirvo con limpia conciencia, soy una carta abierta, cuando ustedes quieran pueden venir. Los diáconos deben transmitir también esa misma integridad. Y todos esos requisitos cuentan de lo importante que es esa labor. También en Hechos se nos dice que debían ser varones llenos del Espíritu Santo. ¿Quién requiere personas llenas del Espíritu Santo para repartir las mesas de las viudas, por ejemplo? Pero eso muestra que no solo es una labor administrativa, es una labor de servicio espiritual, toda vez que se da en el marco del servicio de la iglesia. Ahora bien, en el caso de las mujeres, este texto dice en el versículo 1 algo muy curioso. Dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Esto es algo que ha generado mucho debate alrededor de la historia, o a lo largo, de la historia de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice asimismo las mujeres deben ser dignas y también sobrias? Hay al menos tres posturas con respecto a la interpretación de este pasaje. La primera sugiere que cuando Pablo dice asimismo las mujeres, se está refiriendo a mujeres que pueden servir como diaconisas o como administradoras de aspectos, digamos, específicos en la iglesia, oficio diaconal o diaconisas. La segunda posición sugiere que son las esposas de los diáconos que lo ayudan o las ayudan a los diáconos en su función. Y la otra posición, que es la posición de un comentarista y un estudioso de las escrituras, William Hendrickson, y es un poco más moderada, habla de que son mujeres que sirven complementando la labor de los diáconos y que no necesariamente son sus esposas. Debemos decir algo. Este pasaje no es suficientemente contundente para afirmar categóricamente una de las posiciones. Es decir, no podemos casarnos con una y decir, esta es la posición verdadera y las otras posiciones no tienen ningún tipo de validez. Así que yo quiero transmitir lo que voy a transmitir con un profundo sentido de humildad y entendiendo que pueden haber otras posiciones que pueden también tener un argumento muy válido a partir de ese pasaje. En nuestro caso, nos inclinamos por pensar que no se está refiriendo a las esposas de los diáconos en este pasaje, por varias razones. Pero no se está refiriendo a las esposas de los diáconos, sino a hermanas que ejercían labores diaconales o de servicio. Y aquí van algunas razones. La primera es que no se dice que hayan requisitos específicos para las esposas de los pastores, por ejemplo. Es decir, ¿por qué habría Pablo de incluir una cláusula acerca de las esposas de los diáconos y no una cláusula para las esposas de los pastores? La otra razón es que Pablo empieza en el versículo 11 con la misma fórmula con la que empieza en el versículo 8 para hablar de los diáconos varones. En el versículo 8 dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Y en el versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas. Y eso nos lleva a pensar que Pablo está introduciendo un nuevo bloque o una nueva categoría. Es decir, que está poniendo a las mujeres, en este caso, como, como quienes necesitan también llenar un requisito de servicio. Y ambas declaraciones, otra vez, están antecedidas de la palabra asimismo. Es decir, asimismo los diáconos, asimismo las mujeres. Asimismo los diáconos deben ser dignos, asimismo las mujeres deben ser dignas. Y eso es lo que nos lleva a pensar que no está hablando de esposas de diáconos, sino de dos categorías de personas que están sirviendo. En este caso, diáconos y también mujeres que sirven en el oficio diaconal. Por otro lado, al no ser el diaconado una posición de autoridad, como ya lo hemos mencionado, en la que se enseña la palabra de Dios, sino de servicio, no tenemos razón para pensar que las mujeres no puedan servir en labores más afines con su naturaleza, como por ejemplo el hacer misericordia, cuidar de las mujeres viudas, repartir, visitar a los enfermos, labores administrativas y otras funciones logísticas, como vimos que era típico también de las mujeres que rodeaban al Señor Jesucristo y que sirvieron a Él durante su ministerio, e incluso también al apóstol Pablo. Una de ellas, por ejemplo, Febe, se dice que era diaconisa, y en Romanos 16,
versículos 1 y 2 dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas, y pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me encuentro yo. Parece que el oficio de Febe no era un oficio diaconal ordinario, sino más bien enfocado específicamente en la labor de misericordia, de ayudar a personas en necesidad, y era una hermana reconocida por ese oficio en la iglesia de Cencreas, y Pablo mismo había sido objeto en su momento de su servicio. De modo que, al menos a la luz de la lectura natural de este pasaje, es decir, leyéndolo solo naturalmente, no parece haber objeción para reconocer a hermanas para el oficio en labores específicas, aunque se entiende el cuidado que algunos tienden a ver aquí como si se estuviera validando una posición de liderazgo que contradijera el rol de las mujeres, que ya describimos en el capítulo 2 cuando lo estudiamos y decíamos que Pablo estaba siendo muy claro acerca de cuál era el rol de la mujer y cuál era el rol del hombre en la administración de la iglesia. Sin embargo, parece ser que ese es un cuidado más de preferencia personal que algo que se vea claramente en el pasaje. Es decir, Pablo no está diciendo que las mujeres se van a convertir allí en, digamos, pastoras o prominentes en el liderazgo, porque la función diaconal, de nuevo, no es un oficio de autoridad. Es posible, sin embargo, y esto también creo que vale la pena aclararlo, que algunas funciones diaconales sean más cercanas al ejercicio del liderazgo y la toma de decisiones autoritativas, y en tal caso se preferirá proteger a las hermanas de violentar el principio bíblico que ya vimos en el capítulo 2 de esta carta, y también el principio bíblico general en cuanto al orden, de no ejercer dominio sobre los hombres. En estos casos, por una razón práctica, se buscaría que las mujeres sirvan en labores que no les representen un conflicto de autoridad con sus propios esposos o con otros hombres en la iglesia. Es decir, aunque sea una labor de oficio diaconal, uno trataría de proteger a las hermanas al interior de la iglesia de que esa labor de oficio administrativo no le haga o no la fuerce a estar ejerciendo una autoridad, ya bien sea sobre su esposo o sobre cualquier otro hombre en la iglesia, poniéndola en una posición difícil en cuanto al orden que ya Dios ha establecido. Ahora bien, todo esto, como ustedes pueden verlo, son perspectivas prácticas y de uso, y es por eso que debemos presentar esta posición con mucha humildad y reconocer que otros hermanos pueden tener buenas razones para abrazar posiciones más conservadoras y decidir no reconocer a mujeres como diaconisas o servidoras en áreas específicas. Nosotros, por nuestra parte, no lo vemos de esa manera y reconocemos que mujeres o hermanas piadosas pueden ser de ayuda en áreas puntuales de administración y servicio, y no vemos ningún inconveniente en que eso sea reconocido. De nuevo, siempre que estas funciones no comprometan el oficio y el ejercicio de su autoridad. Y estas funciones están ligadas a labores, como decía hace un momento, de logística, administrativa, financiera, de visitación, de ayuda hacia afuera, de repartición, etcétera, etcétera. Hay muchas otras áreas de servicio en las que hermanas pueden involucrarse muy, muy fielmente. Otra vez, sin embargo, entendemos que otros hermanos puedan tener otras posturas un poco más conservadoras al respecto. Espero haber sido lo suficientemente claro. Traté de ser bien cuidadoso con leer porque escribí esto y lo revisé y lo revisé y lo revisé y dije voy a asegurarme de leer sin hacer comentarios al margen para poder ser lo más preciso que se pueda. Así que Pablo cierra esta sección afirmando que los diáconos deben ser fieles, maridos de una sola mujer y gobernar bien sus propias casas. Un aspecto que ya vimos ampliamente y que aplica también para los pastores, pero que revela la importancia de la familia para todo lo que aspira al servicio en la iglesia. Y como soy consciente que he dado mucha información hasta ahora, déjenme hacer una especie de recogida y poner en orden algunas ideas. Hemos dicho que los diáconos son un oficio en la iglesia que existía mucho antes de que Pablo existiera como pastor y que su función principal es ayudar para que los pastores se puedan dedicar a la labor de predicar y dirigir y liderar la iglesia. Hemos dicho que es una labor digna y no debería verse con menosprecio, y hemos dicho también que hay una serie de requisitos que deben cumplirse para poder llevar
a cabo esa labor. Y esos requisitos son requisitos de carácter moral que se parecen a los requisitos para ser un pastor. Hemos dicho también que el pasaje parece sugerir que algunas hermanas pueden ser reconocidas como diaconisas en áreas específicas que no representan un conflicto de autoridad con otros hombres de la congregación o que las ponga en conflicto de autoridad de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. Es decir, no queremos poner a una hermana a entrar en conflicto, a arriar la iglesia, si hágame un favor y usted haga esto y haga esto otro y haga esto otro, y que los hermanos puedan ver eso como que, ¿verdad? No, como que no esté comunicando el orden que Dios ha establecido. Ya hemos hablado de eso en el capítulo 2. Pero hay áreas donde definitivamente eso no está en riesgo ni en peligro y definitivamente podemos reconocer hermanas que hagan ese trabajo. Hemos dicho también que además de esos requisitos se requiere que sean maridos de una sola mujer y que prueben que pueden gobernar sus propias casas, tal como se pedía también a los pastores. Pero hay un último aspecto que Pablo menciona, y es el aspecto de que los diáconos deben ser puestos a prueba primero. Los diáconos deben primero ser puestos a prueba. Y ese aspecto no lo podemos pasar por alto. Miren lo que dice el texto en el versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que se les reconozca como diáconos. ¿Qué significa eso de ser puestos a prueba primero? Bueno, nosotros estamos familiarizados con eso, ¿no? A veces una empresa cuando nos va a contratar nos dice, mira, te vamos a poner en un periodo de prueba de 1 mes. Entonces te hacen un contrato de periodo de prueba. Si sirves, te hacen entonces un contrato de vinculación formal, pero si no, te dicen, mira, no creo que puedas llenar las expectativas del cargo y pues simplemente te dejan libre. Más o menos eso es a lo que se refiere esto de poner a prueba. Si cumple con esos requisitos durante un periodo de observación, en este caso quien ejerce esa observación es la iglesia, entonces esa persona se le puede reconocer como un diácono. Se debe poner al candidato a un periodo de evaluación para ver si es, de nuevo, apto en esos requisitos. Y si los cumple, entonces reconocerlo. Ojo, esto es algo que también se debe hacer para los pastores. Es decir, se debe observar por cierto tiempo si los que aspiran al pastorado efectivamente están cumpliendo con esos cargos. Y somos nosotros, la iglesia, quienes tenemos la responsabilidad de observar, evaluar y reconocer. Y es por eso que debemos tener las herramientas para saber cómo hacerlo de manera precisa y fiel. Parte de la razón por la que estamos estudiando 1 Timoteo es que la iglesia pueda tener las herramientas para saber cómo evaluar a un diácono, para saber cómo evaluar a un pastor, cuáles son los requisitos que debe cumplir, qué es lo que debo observar, qué es lo que debo ver, qué es lo que debo esperar. Por eso estamos técnicamente estudiando esta carta, bueno, entre muchas otras razones. Y finalmente, Pablo introduce una nota de ánimo recordando que los que sirven en el honroso ministerio diaconal recibirán una gran recompensa. Miren lo que dice el texto al final, versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la recompensa de los que sirven en el diaconado. Ya vimos la definición del diaconado, qué es y qué hacen. Ya vimos los requisitos, incluyendo los requisitos para mujeres. Y ya ahora vemos cuál es la recompensa o qué es lo que Dios da en retribución o cómo Dios recompensa el ministerio diaconal o el oficio diaconal. En ocasiones, y eso lo mencionamos al principio, podemos caer en el error de pensar que un diácono o servidor es alguien de menor categoría. Lo dijimos en principio. Nos gustan los ministerios en los que recibimos alabanza, los que son visibles, pero tal como dice 1 Corintios 12, a veces los miembros que consideramos más insignificantes y menos honrosos del cuerpo, en ocasiones son los que tienen mayor honra y mayor aporte y significado para el cuerpo. En el reino, el más grande no es el que es servido, sino el que sirve, y el oficio diaconal encarna esa realidad. El oficio diaconal encarna la idea de que el más grande no es el servido, es el que sirve. Y hay al menos 2 cosas que vienen como recompensa y que Pablo menciona en este pasaje del oficio diaconal. La primera, dice el texto, verso 13, pues los que han servido bien, nota que dice, los que han servido bien.
Y dice, obtienen para sí una posición honrosa. Esa es la primera recompensa. El oficio diaconal encarna la obra del servicio del Señor Jesucristo y por lo tanto es una labor honrosa. Pero los diáconos con su servicio también adquieren mayor reputación y esa es la otra cosa que vemos que Pablo menciona. Y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional traduce esa frase así: adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Esto significa que ganan un grado honroso y su servicio se convierte en una voz en su testimonio de fe fortalecido. Es decir, ahora pueden hablar con mucha más propiedad acerca del Señor. Y aunque todavía no tenemos diáconos ordenados nosotros aquí en Iglesia Bíblica Soberana Gracia, creo que el Señor nos ha dado la dicha de contar con personas a quienes ha dotado con la tremenda capacidad de servir abnegadamente. Y es mi deseo que nosotros podamos estar atentos para ver y observar eso, para que llegado el momento nosotros no tengamos ningún problema en reconocer su oficio y su labor y formalizarla como una labor de provecho para la iglesia. Seamos, por lo tanto, agradecidos con las personas que nos sirven. Cada vez que venimos aquí, ya lo mencionamos, todo está en orden porque hay personas que nos han servido detrás, que vinieron más temprano que nosotros, y todo eso es parte de la actividad del Espíritu Santo. Son los dones que Dios da y que Él regala a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Cuando usted viene aquí y ve personas con chaleco azul o sin chaleco azul que están sirviendo, eso es el Espíritu Santo sirviendo a la iglesia. Son dones que Dios ha dado para que la iglesia sea edificada. Así que no convirtamos en trivial lo extraordinario de tener personas sirviéndonos con su vida y su tiempo para que nosotros podamos adorar al Señor. No lo demos por sentado, porque es lo que vemos afuera. Tú entras a un almacén y tú no le das gracias a nadie porque tú vas a pagar por eso. Si tú entras a un restaurante, pues probablemente agradezcas al final con una pequeña propina, pero no estás obligado a hacerlo. Y nos hemos levantado en la cultura de esto es lo que tiene que pasar. ¿Por qué te tengo que dar gracias por hacer tu trabajo? No sé si alguna vez le han dicho eso en su trabajo, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez usted lo ha sentido como trabajador. Estás haciendo lo que tienes que hacer, pero es como que a veces quisieras escuchar una nota de ánimo. Y tenemos jefes que muchas veces lo que te dicen es, ¿por qué tendría que agradecerte si es por eso por lo que te pago? Si usted está en un entorno laboral así, eso podría ser medio complicado anímicamente. Porque efectivamente no esperamos que nos den gracias por lo que nos pagan por hacer, pero somos humanos. Y en cierto sentido son cosas que a veces nos animan y nos estimulan para que nuestro servicio pueda ser más excelente. Hermanos, si no quisiéramos tener esa cultura entre nosotros, ¿por qué tendría que darle gracias a la hermana que está poniendo si eso es lo que tiene que hacer? ¿Por qué tendría que darle gracias al hermano que puso el parlante si eso es lo que él tiene que hacer? ¿Por qué tendría que darle gracias al que barre si eso es lo que tiene que hacer? ¿Para qué se metió ahí? Nadie lo mandó. Se hubiera quedado en su casa. ¿Por qué tengo que darle gracias al hermano que está ahí parado todo el tiempo? ¿Que se siente? Hermanos, ojalá podamos cultivar esa cultura de gratitud y entender que es que estamos viendo al Señor obrar. Es decir, no, el Señor no solo está obrando cuando la palabra empieza a predicarse. El Señor no solo está obrando cuando los cantos empiezan a sonar y empezamos a adorar. El Señor está obrando cuando se están arreglando las sillas, cuando se está preparando el sonido, cuando se está limpiando, cuando se está haciendo el aseo para que todo se vea bien, cuando se está preparando todo. Cuando hermanos que no están aquí porque están allá afuera para que a usted no le roben algo de su carro y están pendientes para que todo esté en orden porque tienen que verse luego el servicio transmitido. Ellos están sirviéndonos a nosotros. Y a veces perdemos eso de vista. Nadie les paga por eso. Nadie retribuye su tiempo por eso. Porque lo hacen para el Señor. Y cuando damos gratitud por eso, no estamos reconociendo simplemente que es que tú tienes que hacerlo. Lo que estamos diciendo es gracias al Señor por tu vida. Gracias por lo que el Señor provee a esta iglesia por medio de ti. Gracias por el cuidado que Dios muestra a esta iglesia por medio de lo que tú haces. Es una forma de dar gracias al Señor por su obra, por medio de su Espíritu, a través de los que sirven. Hermanos, no trivialicemos lo extraordinario. Que tengamos personas sirviendo abnegadamente entre nosotros es extraordinario.
Es una obra del Espíritu. Lo es, de principio a fin. Y también es importante aclarar que no se necesita ser un diácono reconocido para servir. Ya lo dijimos, nosotros todavía no tenemos uno formalizado entre nosotros. Todavía no tenemos diáconos ordenados, pero es claro que tenemos personas sirviendo entre nosotros con amplia vocación. Como miembros de la iglesia debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presente para poder servir a la obra del Señor, porque eso es un llamado de todos, no solo de la iglesia. Eso es algo que Dios nos llama a todos. Y porque siempre, hermanos, siempre será mejor servir que ser servido. Servir a otros tiene impregnada la honra de ser imitadores de Cristo. Como ya lo dijimos, el diácono de diáconos, el que dejó toda su dignidad y gloria para servir a quienes no merecíamos más que el castigo eterno. Eso es digno del servicio. Cuando servimos, estamos encarnando el evangelio. Cuando amamos, cuando servimos, estamos amando como Cristo amó. Y no se necesita ser diácono para eso. No se necesita tener un cargo para eso. No se necesita tener una ordenación ministerial para eso. Mis amados hermanos, no dejemos de orar tampoco para que Dios nos conceda tener más de estos dones entre nosotros. Que podamos tener más de estos dones entre nosotros. Y tal vez tú eres uno de esos dones. O tú eres uno de esos dones. En la manera en la que Dios te haya traído aquí, en la manera en la que Dios te equipó a lo largo de tu vida, las habilidades que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio, el deseo que Él mismo está poniendo en tu corazón, todo eso viene de parte del Señor como un regalo para la iglesia. ¿Y cómo hago? Involúcrate. ¿Cómo puedo saber si eso realmente está en mí? Pues empieza a probar si realmente está en ti. ¿Cómo? Involucrándote en áreas diversas de servicio, que ahora, como estamos, hay y bastante. Y bastante. Usted nada más que pregunte qué hay que hacer y le sacamos una lista de por dónde quieres empezar. Nada más pregunte qué hay que hacer, ¿verdad? Así que, mis amados, yo espero que el Señor hoy nos haya permitido, por medio de la palabra, como me lo ha permitido a mí, entender la importancia del diaconado en la iglesia, pero también la importancia de verlo como algo que nos está modelando y reflejando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero, por supuesto, haber probado el punto que me planteé al principio de este sermón, que los que colaboran con la administración de la iglesia deben ser dignos e irreprensibles, y su trabajo tendrá gran recompensa, y esa recompensa no es más que ser el reflejo y el modelo de la obra del evangelio entre nosotros. Así que gracias a Dios por cada hermano que sirve en esta iglesia. Que Dios les bendiga enormemente y que el Señor siga poniendo en sus corazones un profundo deseo y cada vez mayor de servir con gozo al Señor, porque esa es su recompensa, mis amados hermanos. Muchas gracias. Oremos.